Hola, soy Max Kaiser y esto es Kaiser Report. Seguro que lo es. ¿No, Stacy? Pues claro que sí. Hoy vamos a comparar la situación entre el dinero fiat, el asociado a los metales preciosos, y el Bitcoin. Ya hemos contado algunos casos de personas que en el 2009 o el 2010 se compraron un disco duro cargado con 10.000 bitcoins por $150 y ahora ese disco duro, al precio actual del Bitcoin, vale un par de cientos de millones de dólares. Lo cual demuestra que ese dinero con el paso del tiempo se ha ido haciendo cada vez más duro. Y también hemos conocido casos de gente del Reino Unido que se ha encontrado unas cuantas monedas del Imperio Romano que probablemente habían sido enterradas por algún soldado y que al cabo de 1500 años siguen valiendo como poco lo mismo que entonces, sino mucho más. Pues bien. Ahora vamos a ver una noticia de esta última semana que nos llega desde Massachusetts, en Estados Unidos. Dinero fiat. Entierras $421.000, esperas, recuperas $46.000. Un buscador de tesoros encuentra $46.000 ocultos en una caja de metal bajo el suelo de una vivienda en Massachusetts tras décadas de rumores sobre la existencia de ese dinero. Resulta que esos $46.000 se enterraron tras la Gran Depresión cuando muchos estadounidenses tenían serias dudas sobre la estabilidad del sistema financiero y bancario. Por eso la familia en cuestión decidió ocultarlos bajo el suelo. El problema es que esos $46.000 por aquel entonces valían lo mismo que lo que valen hoy $421,603. Ahí está la clave de nuestra era. Los banqueros centrales como Christine Lagarde no dejan de insistir en la necesidad de continuar con las políticas actuales e incluso de bajar los intereses a terreno negativo. Pues bien, esta noticia pone de relieve que esas políticas no hacen sino devaluar el dinero, despojándolo de poder adquisitivo por medio de la inflación. Por eso la gente busca una alternativa al papel moneda, porque todo lo que nos han contado de que genera actividad económica es mentira y puede demostrarse fácilmente. De ahí que las personas queramos un dinero que mantenga su valor. Y ahí es donde entra en juego el Bitcoin, con unos miembros de la generación del milenio que, completamente desilusionados con las instituciones, intentan contraatacar. La noticia es de lo más ilustrativa sobre lo que ocurre si se entierra dinero fiat y se desentierra al cabo de unas cuantas décadas, que habrá perdido como poco el 90% de su valor. Y 10 o 15 años después ya no valdrá nada. Será como el Continental, la divisa que hubo en Estados Unidos durante la Revolución y que ya no tiene el menor valor. Bueno, donde sí que puede valer mucho es en eBay, como pasa con el billete de $1 billón zimbabuenses que se ha convertido en un objeto de coleccionista. Pero que apenas vale 50 centavos. Bueno, esos centavos ya son más que los bienes y servicios que se pueden adquirir con él en Zimbabue. También puede servir de relleno, por ejemplo, para sillas y sofás. Pues sí, el caso es que ese dinero de Massachusetts ha perdido gran parte de su poder adquisitivo y ya podemos imaginar por qué. A pesar de lo que digan los medios tradicionales, como cuando Paul Krugman afirma que el Bitcoin no sirve para almacenar valor, o como cuando Nassim Taleb asegura que para eso mejor comprar unas cuantas botellas de aceite de oliva, sin darse cuenta de que a cabo de 60 años el aceite se pudre igual que los dólares, porque hoy en día con esos 46.000 se pueden comprar muchas menos cosas que por aquel entonces. El caso es que el dinero es la forma que tenemos de medir el valor de todo lo que nos rodea, como nuestro tiempo, los bienes y servicios que adquirimos, etc. Es decir, de todos los elementos que componen el PBI. Pues bien, vamos a ver un dato de lo más interesante, sobre todo ahora que el mundo en su mayoría sigue confinado. Y cuando se está confinado, no es que se produzca demasiado. Decir que el PBI, que mide la capacidad productiva de una economía, ya no importa es un signo desesperado de capitulación. Este gráfico es un despropósito. El gráfico en cuestión muestra los activos financieros totales en manos de familias y organizaciones sin ánimo de lucro respecto al PBI. Pues bien, ¿cómo vemos si el PBI sube? Es porque también lo hace en el balance general de los activos de estos entes.
¿Y eso cómo es posible si la economía estadounidense estuvo totalmente cerrada el año pasado? Pues gracias a la emisión de moneda, que es la que devalúa el dinero oculto bajo las viviendas de Estados Unidos. Pues todo esto tiene que ver con el derrumbamiento de las instituciones y los valores económicos y sociales, que han hecho desaparecer todos los signos de lo que sería una economía saludable. Como una ilustración de Norman Rockwell, en la que apareciera gente trabajadora que mantuviera a su familia y acudiera a la iglesia. Todo eso ha sido sustituido por una serie de espejismos estadísticos como el PBI, los datos de desempleo, el S&P 500 o las ofertas monetarias M1, M2 y M3, que los estadistas se sacan de debajo de la manga y de los que inmediatamente se hacen eco los medios financieros, con unos ciudadanos que se postran de manera casi poética ante ellos, sin que esos datos reflejen la realidad, en la que predominan los trolls desempleados y adictos a los opiáceos. Vamos, que no me extraña que la ciudad de Nueva York haya sido comparada recientemente con la Noche de los Muertos Vivientes. Y en el caso concreto del PBI hay quien lo considera un dato fundamental, cuando la realidad es que no significa absolutamente nada porque lo fabrican artificialmente los planificadores centrales como forma de justificar sus saqueos, sin que guarde ningún tipo de relación con la realidad. Efectivamente, por eso en Estados Unidos existe una especie de crisis de identidad sobre quiénes somos los estadounidenses, porque las señales que nos rodean están completamente distorsionadas, lo que dificulta saber qué es lo que está pasando. Bueno, vamos a ver otro gráfico que presenta el mismo usuario. Y este gráfico justifica la tesis que acabo de plantear. Vivimos en un sistema completamente arruinado que intenta desesperadamente no tener que asumir las consecuencias. Por eso los bancos centrales se ven obligados a intervenir de forma diaria. El gráfico en cuestión recoge la evolución tanto de la oferta como de la velocidad monetarias. Como vemos, mientras que la oferta no ha dejado de aumentar desde los años 80 hasta registrar un incremento parabólico en el último año, la velocidad ha hecho todo lo contrario, desplomarse, especialmente en los últimos 12 meses. Es decir, que no hay velocidad monetaria, lo que significa que la economía está muerta y que la gente está ocultando su dinero bajo el suelo, cuyo equivalente actual son los bancos, aunque ya sepamos por la noticia de Massachusetts que ese dinero cada vez va a valer menos. ¿Y eso cómo se explica? Pues en parte por la concentración de la riqueza, porque la oferta monetaria está yendo a parar a cada vez menos manos. Con un Jeff Bezos al que le da igual que el año pasado tuviera 100.000 millones de dólares y este año 200.000. Porque esos 100.000 millones extra no le suponen la menor diferencia. Así pues, eso no vale sino para confirmar que la élite controla un trozo cada vez más grande del pastel. Por cierto, no podemos olvidarnos de que el Tesoro y la Fed han cambiado la definición de lo que es la oferta M2. Es como lo que hacen con las cartas los trileros en Times Square, tú lo sabes por experiencia, confundir a la gente acerca de las señales. Efectivamente. ¿Te acuerdas de la película Este muerto está muy vivo? Va de dos chicos que, tras ser asesinado su jefe, se ven obligados a hacer ver como que el jefe sigue vivo, recurriendo a todo tipo de artimañas para que lo parezca. Pues bien, eso mismo es lo que está pasando con la economía, que, como ya hemos dicho en innumerables ocasiones, murió en el 2008, igual que el estatus del dólar como divisa de reserva mundial. Y sin embargo, siguen empeñados en hacer ver como que sigue viva, inyectando el dinero que haga falta para ello. Sí. Para evitar que el cubo se quede vacío, sin darse cuenta de que el cubo ya tiene un agujero y de que es ese agujero lo que hay que arreglar. La solución para cerrarlo pasaría por llevar a cabo una reforma estructural íntegra que nos librase de los bancos corruptos, los cleptócratas, los plutócratas y los neoaristócratas. El problema es que esos son los mismos que inyectan el dinero ficticio en el cubo agujereado. Así que carecen de incentivos para dejar de recibir ese dinero gratuito. Y si no, fíjate en Jeff Bezos, que se ha embolsado 100.000 millones de dólares por el hecho de ser él uno de los que se encargan de repartir los regalos, digámoslo así.
Como dice la canción, hay un agujero en el cubo, querida Lisa. Y es que el grifo del dinero que ha inundado el mercado ha hecho que se dispare el PBI sin que exista actividad productiva alguna, lo que significa que no se ha añadido ningún valor a la economía, más allá de los bienes y servicios que envía China a Estados Unidos. Pero además de la inyección monetaria, también se han concedido en Estados Unidos una serie de estímulos fiscales jamás vistos en los últimos 20 años, con toda una serie de ayudas directas que han ido a parar directamente a los ciudadanos de a pie, no a los banqueros en forma de crédito para hacer subir la bolsa. De ahí que nos resulte extraño que haya tantos jóvenes de 19, 20 o 21 años que se pasen el día operando y especulando con acciones en la aplicación Robinhood. Porque los mercados bursátiles no dejan de subir gracias a la emisión de moneda y, claro, los jóvenes tienen la sensación de estar viviendo tiempos de bonanza. Eso por no hablar de que gracias a esas ayudas, los ingresos del 50% más humilde de la población se dispararon el año pasado, lo cual nos ha conducido a la siguiente situación. La enorme diferencia entre la evolución de las ofertas de trabajo dirigidas a la población menos preparada, que han aumentado un 60%, y las dirigidas a los ciudadanos más cualificados, que han disminuido un 5%, es un claro recordatorio de las consecuencias no deseadas que acarrea el incremento del gasto fiscal. No es casualidad que en Estados Unidos el 34% de las pequeñas empresas sigan cerradas. Y como no regresan los empleados, tendrán que declararse en quiebra. Aquí tenemos la diferencia entre los ciudadanos más cualificados y los menos preparados. Seguro que a Jeff Bezos le encanta el gráfico, porque cuantas más pequeñas empresas quiebren, menos competencia para él. Indirectamente se trata de una subvención para él. El caso es que en este casino Gulag, los trabajadores menos cualificados no tienen más que sentarse en casa a esperar a que les lleguen las ayudas. El problema es que ese dinero no les servirá para almacenar valor porque la inflación hará que pierda todo su poder adquisitivo. Sí. Casi como si tuviera fecha de caducidad, como está pasando con China. Y además tampoco volverán a encontrar un trabajo digno. Ese es el gran inconveniente de todo este dinero inservible que se está repartiendo. Recordemos que los mercados bursátiles mueven en torno al 200% de un PBI que además es falso. Y aunque podamos dedicar ese dinero a jugar a los corredores de bolsa por Internet todo el tiempo que queramos, siempre que hagamos clic en los anuncios, nunca volveremos a encontrar un empleo y no volveremos a disponer de una fuente de almacenamiento de valor, salvo que invirtamos en el Bitcoin. Eso me recuerda a que la peste bubónica fue la que propició el auge de la clase media, porque como la población se vio diezmada notablemente, había escasez de profesionales, y eso permitió a los supervivientes prosperar. Pues bien, a día de hoy da la sensación de que el objetivo de esas ayudas es que la gente se quede en casa y así no se dé cuenta de que es todo un engaño. Es una variación de la crisis de los opiáceos. Sí. Porque no dudan en administrarnos todos los opiáceos que hagan falta, en este caso el dinero fiat, con tal de que no nos impliquemos políticamente. Seguro que los mismos que se dedican a fabricar la oxicodona acaban enviándonos también el dinero, de forma que todos los meses recibamos por correo postal un sobre repleto de oxicodona y billetes de dólar. Así tendremos la diversión asegurada, pero nunca volveremos a encontrar trabajo y tampoco dispondremos de una fuente de almacenamiento de valor. Solo seremos un engranaje en una máquina de blackjack. Recuerden, mientras las grandes corporaciones, las Amazon del mundo, continúan abiertas, el 34% de las pequeñas empresas están cerradas. Y eso es preocupante porque la mayoría de los estadounidenses trabajan en este tipo de negocios. Además, las pequeñas empresas se enfrentan a otro problema. El gobierno ofrece a los ciudadanos más dinero en ayudas del que pueden pagar ellas a sus empleados en concepto de salario. Así que no está nada claro que vayan a sobrevivir. Nos encontramos en un punto de ciclo en el que hagamos lo que hagamos, lo único que conseguimos es acelerar el hundimiento del sistema y recrudecerlo. O sea, que se nos avecina un desastre. Estupendo. En fin, es hora de hacer una pausa. Le esperamos a la vuelta con mucho más.